ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Como ustedes saben, mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI, y pues nos encontramos cada semana para analizar qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, esta semana tenemos un episodio, como siempre, muy interesante, muy relevante, y es que coincide pues con el Día Internacional de la Lucha de la Violencia contra la Mujer. Tenemos esta semana el 25N, que ustedes reconocen esta fecha, y sin duda pues nos coincide con los sucesos que están ocurriendo y que ocurrieron recientemente en Sudáfrica, y que por supuesto es lo que vamos a explorar con nuestra invitada Ana Larisa, que nos va a contar un poco de esta situación de las mujeres, por supuesto, y qué es lo que ocurre particularmente en este país, que sin duda ha tenido una trayectoria histórica muy importante en esta problemática, que sin duda es una demanda constante, pero que nos refleja un poco el tema que nosotros tenemos que ver y que pensar como social. Pero bueno, para dar la bienvenida a nuestro equipo de Punto Global, nosotros ya aquí tenemos a Donatella y a Gastón. Hola Donatella y Gastón, bienvenidos a Punto Global esta semana. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy comenzamos Punto Global casi que 100% dedicado al África. Entonces, bueno, Gastón, ¿tú qué nos vas a traer como no tema? Y como no tema, que es algo que ya mucho nos sorprende, es que hubo un nuevo golpe de Estado en África Occidental, uno de los tantos del último año y sobre todo de los últimos 5 años de toda esa franja del continente africano, que es en Guinea-Bissau. Para algún desprevenido, hay 3 Guineas. Tenemos la Guinea común, que es la Guinea francesa, Guinea-Bissau, que es la Guinea portuguesa, y Guinea Ecuatorial, que era la Guinea española. El caso de Guinea-Bissau, que es un país muy chiquito, bastante frágil y propenso a golpes de Estado. En este caso, bueno, hace menos de una semana hubieron elecciones en las cuales se llamaron ya en 2024, luego de que en 2023 el presidente Embalo haya disuelto el Parlamento. Esto tuvo un retraso bastante grande hasta que justamente el fin de semana pasado se celebraron las elecciones. Tanto Embalo como su principal oponente, Fernando Díaz da Costa, se proclamaron ganadores de las elecciones, y luego de esto, 3 días después, el ejército dijo: listo, déjennos a nosotros, y el general Horta Ntanaman, que era cercano al presidente Umaro Embalo, tomó el poder. Antes de ayer hubo una conferencia de prensa en la cual los militares informaron esto a la población, que iban a hacerse cargo del gobierno de Guinea-Bissau mediante un alto mando para la restauración del orden, así lo denominaron, y anunciaron ellos mismos el derrocamiento de Embalo. Mientras tanto, Embalo estaba en el gobierno desde el año 2020, ganó una elección que también fue controvertida, las instituciones son muy, muy frágiles. El último golpe de Estado, sin embargo, había sido en el año 2012, lo cual, bueno, marca un ciclo bastante largo de gobiernos, por lo menos elegidos en parte por la gente, ¿no? Más allá de que las elecciones no fueron del todo transparentes en estos años. Y hoy en día, bueno, se da este nuevo golpe de Estado. Guinea-Bissau es un país que obtuvo su independencia de Portugal en 1974, tiene una economía muy primaria, es muy pobre y la infraestructura está súper limitada porque, si bien tiene muchos recursos naturales, no se los explota como se debería. ¿Y por qué es importante tener en cuenta lo que pasa en Guinea-Bissau? Porque si bien es un país muy chico de África Occidental, está en un lugar muy importante, en una ruta de narcotráfico entre lo que es América y lo que es Europa. Entonces, por esto ya en el año 2008 Naciones Unidas estaba advirtiendo de que Guinea-Bissau podría ser un narcoestado por tratarse justamente de este punto de tránsito, al lado de Senegal, al lado de Guinea, donde es una ruta clave para el tráfico global, como un hub de recarga entre Sudamérica y Europa. Entonces habrá que seguir de cerca lo que pasa allí en Guinea-Bissau, donde las instituciones frágiles dan lugar a este tipo de cuestiones. Bueno, Gastón, muchas gracias. Y bueno, en el tema del narcotráfico hoy en día es como preocupante estar metido en esa red el día de hoy. Eh,
sobre todo por las medidas que está trabajando el gobierno Trump. No sabemos qué pueda pasar, pero se une, digamos, a este grupo de golpes de Estado. Entonces, bueno, siguiendo en el África, y Donatella, ¿tú qué nos vas a contar en este no tema de esta semana? Sí, hoy también continuando un poco con lo que tiene que ver el episodio de hoy, voy a hablar de Nigeria, que está atravesando una nueva crisis de seguridad tras los secuestros masivos que estuvieron habiendo, especialmente el secuestro en el internado católico de St. Mary en Papri, donde 303 estudiantes y 12 trabajadores fueron raptados por hombres no identificados que estaban armados y con muchas motocicletas. Varios padres de los niños y niñas fueron entrevistados y relataron el horror de ver cómo se llevaban a sus niños forzados, que los forzaban a caminar, que cuando se caían los golpeaban y estaban constantemente vigilados y, bueno, básicamente fueron robados ahí, a la luz del día, a la luz de sus ojos. Este es el tercer ataque de esta semana en Nigeria, tras el secuestro de más de 20 alumnas en Kebbi y un asalto en una iglesia en Kawa, donde los hechos muestran la expresión del crimen organizado en las distintas regiones del país. Esta nueva ola también supera la de 2014, principalmente el caso de Chibok, donde 276 niñas fueron raptadas, lo que deja en claro que el problema no es nuevo, pero sí está cada vez más grave. Y aunque el gobierno prohibió el pago de rescates para contrarrestar el financiamiento de estas bandas criminales, estas siguen operando igual, o sea, las medidas impuestas no están funcionando, mostrando también el nivel de impunidad con el que se manejan. Bueno, también el presidente Bola Tinubu canceló su viaje al G20 para enfrentar la crisis y decidió cerrar todas las escuelas, también declarando el estado de emergencia nacional. Esto reconoce la inseguridad que atraviesa no solo a la familia, sino también al funcionamiento básico del Estado. Y bueno, ante esta situación, básicamente, Nigeria se encuentra nuevamente a su disyuntiva de cómo recuperar este control territorial frente a los actores armados que desafían la autoridad estatal, pero que sus medidas impuestas claramente no son suficientes o son muy tardías. Bueno, gracias, Donatella. De hecho, ayer creo que salió una actualización y ya se ha logrado, si no bien la totalidad, creo que la gran mayoría de niños y niñas que fueron secuestrados, creo que tú lo recuerdas, Sí, si no tú me lo equivoco, mencionas. 50, No, que es muy un bien. gran Y número, queda, pero bueno, es un montón también. sí, no, muy importante porque incluso lo que mencionabas de Boko Haram, que ocurre en el 2014, que pues por supuesto Trump nos habló de la persecución cristiana, pero creo que esto es una preocupación también más grande. Pues sin duda nos coloca esto de manifiesto de cuál es la problemática que nosotros tenemos en esta región particularmente, para hablar, digamos, tal vez el cuestionamiento sobre si existe o no existe un genocidio de cristianos, que es muy parecido a algo que de la narrativa que vemos en Sudáfrica, pero que encontramos más bien esta problemática frente a los niños y las niñas con estos grupos, particularmente creo que Boko Haram, que es muy interesante. Entonces, bueno, Natela, muchísimas gracias. Pero vamos a viajar más al sur del continente para darle la bienvenida a nuestra invitada. Y quiero hacer como algo que me pareció interesante. Ustedes saben que nosotros siempre comenzamos con una noticia. Y va a ser muy interesante encontrar que fue muy poco eco que tuvo en los medios en español. Entonces, creo que esto, pues, tal vez parte diciente de lo que nos dice sobre esta situación, sobre lo que ocurre. Pero bueno, vamos a entrar en materia de esta manera. ¿Listo? Entonces, comencemos con nuestro video. Gathered in a Johannesburg park on Friday to protest violence against women in South Africa ahead of the G20 summit this weekend. Demonstrators wore black and staged a 15-minute silent lie-down protest symbolizing the 15 lives lost daily to gender-based violence in the country. Adelante. En Sudáfrica, mientras se desarrollaba la cumbre del G20, se desató una multitudinaria marcha que se conoció como Women's Shutdown. Miles de mujeres se tiraron al piso a lo largo y ancho del país durante 15 minutos para visibilizar una problemática. Allí, decenas de mujeres mueren por día a causa de la violencia de género. Esto fue seguido por mujeres de Swatini, Kenia y Namibia que se sumaron en solidaridad. El gobierno de Cyril Ramaphosa declaró emergencia nacional por la violencia de género y los femicidios hace ya 6 años y actualmente se pasó al estatus de desastre nacional. ¿Podrán estos movimientos significar un antes y un después?
Para analizar esta situación y comprenderla mejor, nos acompaña en este episodio de Punto Global Ana Larisa Martínez Herrera, que es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Estudios de Asia y África, especializada en África por el Colegio de México. Hola, Ana Larisa, bienvenida nuevamente a Punto Global. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes y hablar sobre ese acontecimiento. No, gracias nuevamente por ajustar tus tiempos y estar otra vez en Punto Global. Para empezar, bueno, estuvimos viendo estas protestas masivas de mujeres en Sudáfrica. ¿Qué elementos ves en este contexto que explican que haya surgido con tanta fuerza y en este momento esa marcha? Sí, claro, justo es importante hablar de la participación de las mujeres en Sudáfrica porque las mujeres han sido un papel fundamental y crucial, sobre todo desde la lucha del apartheid. Nos encontramos en una zona del continente donde las mujeres han tenido otro rol, ¿no? No estamos hablando de África del Este, no estamos hablando de África Occidental, donde cada uno tiene su propia dinámica. En África del Sur, las mujeres participaron incluso en el Congreso Nacional Africano. O sea, estamos hablando de mujeres ya en partidos políticos, mientras en otros países, como en Kenia, específicamente, la participación de la mujer era un poquito más difícil de de poder acceder. En este sentido, en 1956 hay una marcha histórica, una marcha de aproximadamente 20,000 mujeres que estaban protestando contra la lucha por el apartheid, que estuvo liderada por grandes mujeres como Lilian Ngoyi, como Helen Joseph, como Raima Mosa, que habían sido ya, por ejemplo, Lilian Ngoyi había sido figura central y cofundadora de la Federación de las Mujeres Sudafricanas, y la gran, digamos, característica o la gran similitud que tiene con lo que acabamos de ver es que las mujeres guardaron 30 minutos de silencio, ¿no? En una protesta que decía: si tocas a una mujer, tocas a una roca, ¿no? Entonces, claro, vemos que en esta lucha, en esta manifestación que se da, fue totalmente en silencio, haciendo un simbolismo muy poderoso con el pasado sudafricano, pero que lo podemos traer a colación hoy en el presente en un día tan importante como es el 25N. Gracias, Ana. También estas protestas estallaron justo antes de un evento internacional de alto perfil como es el G20. Queríamos saber más que nada qué pensás que revela esta sincronía sobre la estrategia de los movimientos feministas en Sudáfrica y su relación con el poder político. Claro, a mí me parece que es muy importante pensar cómo las mujeres sudafricanas se manifiestan en un evento tan importante como el G20, en un acto que muestra simbólicamente: si el Estado no me hace caso, la opinión internacional tal vez sí me voltee a ver. Y algo que mencionan ustedes es que en los medios españoles no fue muy sonado, no es de extrañarse, como siempre África pasa a tercer lugar en casi todos los noticieros, ¿no? en el mundo. Ahora la narrativa está cambiando, como con estos espacios, y que por eso me da muchísimo gusto compartir, pero aún así no tenemos el alcance. Entonces, el hecho de que esta manifestación se dé en el hecho del G20, pues es algo muy fuerte, porque es como, bueno, vamos a ver si así la comunidad internacional, el escenario internacional, nos voltea a ver y finalmente, quiero decir algo, lo han logrado, porque de otra manera, si no hubiera sido dentro del G20, yo creo que hubiera pasado a ser una manifestación más, ¿no? Entonces, frente a líderes mundiales que sabían que podían tener una opinión errónea, ¿no? Porque estamos llevando el G20 aquí en Sudáfrica, cuando en Sudáfrica está pasando esta situación, porque, a ver, evidentemente las cifras son alarmantes. O sea, por ejemplo, el 33% de las mujeres sudafricanas mayores de 18 años han sufrido violencia física alguna vez en su vida.
En los últimos 12 meses hay reportes de 6.1% de violencia física y 2% de violencia sexual, además de los feminicidios, ¿no? Entonces, ya seguiremos hablando más de la historia, pero a mí me parece que el acto de hacerlo frente al G20 demuestra esto, demuestra, voltéenme a ver porque el Estado no me está apoyando. Bueno, Ana, después de estas protestas, pues el presidente declara esto como una crisis nacional. ¿Qué puede implicar denominarlo de esa manera? Digamos, responde a esas demandas, que, digamos, reflejarse en qué medidas, en qué acciones, digamos, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Claro, el hecho de que Cyril Ramaphosa haya declarado la violencia de género como un desastre nacional, quiero decir que no significa que vaya a haber cambios dentro de la política de la mujer, desafortunadamente, porque no es la primera vez que Cyril Ramaphosa dice abiertamente que la violencia de género es uno de los grandes problemas del país. Ya en el 2020, cuando estábamos en pleno COVID, ¿no? Él dijo que la segunda pandemia más grande del país era la violencia de género. Entonces, la gran pregunta aquí, la gran reflexión es por qué Cyril Ramaphosa se queda simplemente en el discurso político cuando existe una constitución, cuando hay un marco nacional de igualdad de género, cuando ha habido diversos planes como el Plan Estratégico Nacional sobre Violencia de Género y Feminicidio, el Centro de Comando contra la Violencia de Género, que es un centro telefónico de atención 24/7. Además, tenemos el Plan de Maputo, que también tiene previsto que para el 2030 haya una equidad en las mujeres respecto al trabajo, al salario. ¿Por qué nos hemos quedado en solamente un discurso? Entonces, yo creo que Cyril Ramaphosa se vio sin otra salida, tuvo que decir, no, vamos a decir que esto es un desastre nacional. Tenemos aquí el evento del G20, pero también el gran misterio ahorita es ver si el discurso político va a avanzar o vamos a seguir en lo mismo. Buenísimo, gracias. Continuando un poco también con lo que estabas contando, esta no es la primera vez que sucede esto. En 2019 también Sudáfrica vivió una ola de protestas nacionales, se las decía antes, de Ugine, Retiana, y a partir de estas movilizaciones y el movimiento AMINEX, el gobierno anunció que iba a hacer medidas de endurecimiento de penas. ¿Vos creés que cambió realmente la conversación pública sobre violencia de género? ¿Se implementaron algunas de estas políticas o quedó todo en promesas? No, todo es promesas y parte de lo que está reclamando Women for Change, que es la colectiva, que nos estamos dando cuenta que eso no solamente es una manera en cómo actuamos las mujeres en el mundo, es decir, a veces las colectivas hacen más presión y hacen más cambios que el mismo Estado, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Es eso, o sea, ¿dónde está el dinero que, por ejemplo, la ONU, ¿no? O sea, que la ONU manda para implementar estos programas. ¿Dónde está el dinero que los países donantes mandan para que se implementen estos programas? Entonces, los planes estatales, junto con las agendas de los donantes internacionales, también el gran problema es que a veces no responden a las necesidades reales de las comunidades vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha visto también en Sudáfrica que, por ejemplo, la violencia física o de género que las mujeres experimentan viene principalmente de sus parejas o exparejas en las comunidades rurales. ¿Y por qué no están demandando esas mujeres? Porque hay una falta de información, por miedo, por pensar que no las van a apoyar. Lo que quiere decir es que hay una violencia sistémica que atraviesa no solamente el contexto familiar, sino que está también atravesada por las instituciones, porque está quebrantada por las instituciones, atraviesa incluso mismo puede ser
a empresas, a instituciones, me refiero a instituciones educativas. Entonces, incluso estas colectivas son las que han logrado, por ejemplo, ellas crear redes comunitarias de cuidado, justicia restaurativa, empoderamiento económico local, ¿no? Recuperar estas formas de organización que no son estatales para no depender únicamente de las instituciones que, como ya les dije, en este marco que supuestamente sí existe, no están siendo efectivas. O sea, eso quiere decir, la agenda de los países donantes, organismos internacionales como la ONU y gobierno no están entrelazados con lo que tendría que ser colectivas y ciudadanía, ¿no? No están respondiendo a ese fenómeno, tanto que estamos viendo pues esta protesta. Ahora, vos antes hablabas de una sociedad en la que las mujeres tienen un rol importante. Bueno, incluso hay una gran figura que es Winnie Mandela, que está en todos lados. Pasa mucho en muchas comunidades tribales donde las mujeres tienen el mismo rol que el hombre en toda la región. Pero aún así, según estadísticas, Sudáfrica registra 3 veces más femicidios y casos de violencia de género que la media mundial. Entonces, ¿por qué se está dando esto? ¿Qué factor estructural ves para que esto suceda a pesar de la igualdad que hay comparativa con el resto del continente en Sudáfrica? No, y comparativa, por ejemplo, ayer estábamos viendo Ruanda, que es otro gran tema en esta dinámica de las mujeres, pero bueno, que son los dos grandes referentes del continente en el tema de las mujeres. El factor principal que yo estoy notando en Sudáfrica es que no debemos de olvidar que el colonialismo en Sudáfrica se llama apartheid, con diferentes características. Pueden ser características justamente como las que vimos aquí, que eran súper segregacionales abiertamente, ¿no? No es que en la otra parte del continente no, evidentemente lo eran, pero bueno, se disfrazaban. El apartheid en esta parte del mundo viene de una iglesia británica, de una iglesia calvinista que tiene un sistema patriarcal profundamente arraigado, ¿no? En donde los roles de género, mujer, hombre, están muy marcados. Y debemos también de recordar que qué es aparentemente este momento de independencia en los países africanos. Pues es una aparente independencia que ahora es un mix. O sea, ahora es un mix entre lo tradicional y lo que va a suceder con los espacios colonizadores. Yo quiero decir que en este sentido sí sigue habiendo muchísima mujer, sobre todo vuelvo al tema de las zonas rurales, en donde tienen esta percepción que se queda de la colonización y que entonces eso hace que tú veas como malo, ¿no? A lo mejor denunciar a tu pareja y que tú todavía en esta percepción entiendas la violencia como normalices la violencia, ¿sabes? O sea, hay una normalización de la violencia porque claro, pues esto es lo que una mujer debería de estar haciendo, ¿no? En este sentido. Ahora, por otro lado, hay otros factores, ¿no? O sea, muy profundos que no tienen que ver solamente con el tema de la mujer. Acordémonos que en este momento Sudáfrica no está en las mejores condiciones económicas. Hay una clara desigualdad económica. Tenemos también, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, lo de el tema de los afrikaners y lo que Trump ha denominado como un genocidio de blancos dentro del mismo país. Y tenemos también un debilitamiento por parte del Congreso Nacional Africano, que esto pasa porque las nuevas generaciones ya no entienden la dimensión de lo que fue el apartheid. Y no entender la dimensión de lo que fue el apartheid puede hacer que tu memoria histórica empiece a entender los conflictos actuales desde otra perspectiva. Y habría que analizar
la participación de las mujeres dentro de política en este momento, que con lo que estamos viendo, evidentemente la participación de las mujeres no está ahorita dentro de la política, sino en sus mismos movimientos y en las colectivas. Esto hace que también sea más difícil tener un cambio en la estructura de gobierno cuando la mujer no está dentro. Que ojo, también, aunque la mujer esté dentro del sistema político, dentro del gobierno, eso no significa que sean detentadoras del poder. Entonces, bueno, hay varios factores, como lo pueden ver, el económico, el social, el político, el Congreso Nacional Africano, les digo, perdiendo muchísimos seguidores, ¿no? O sea, realmente es una pena porque el Congreso Nacional Africano es lo que es, o sea, es el Congreso, es el partido político que fundó Nelson Mandela, que tiene un gran simbolismo, pero que desafortunadamente tiene también una crisis al interior y está muy marcada por la corrupción. Sí, muchísimas gracias, Ana. Ya para finalizar el episodio, y también pensando un poquito más en la audiencia latinoamericana que no tuvo tanta repercusión de medios de esta noticia, para que vos le puedas acercar un poco más. ¿Nos deja algún aprendizaje esto para comprender también cómo se construyen o se podrían construir más que nada respuestas estatales o respuestas sociales más efectivas ante este tema? Sí, nos deja un gran mensaje, o sea, a mí la resiliencia, la fortaleza, la capacidad de organización de las mujeres sudafricanas nunca me ha dejado sorprender. O sea, les digo, las mujeres sudafricanas son un ejemplo para darnos cuenta que necesitamos mujeres dentro de los espacios políticos, necesitamos mujeres en gobierno y necesitamos mujeres organizadas, sobre todo valientes, porque lo que hicieron en un país donde la violencia de género se vive a diario, pudo también haber salido, quiero decirles, muy mal. Entonces, ellas hacen este homenaje a sus antepasadas también, ¿no? Con decir, vamos a hacerlo como ellas alguna vez lo hicieron en 1956 y es en silencio y vamos a hacernos visibles. Entonces, de este lado, desde estas latitudes, en donde todavía tampoco tenemos erradicada la violencia de género, en México, ¿no? Que es donde yo estoy, les puedo hablar, o sea, el feminicidio sigue siendo la orden del día, todas las mujeres también alguna vez en su vida, desafortunadamente, supongo que no en un nivel extremo, pero han sufrido acoso. El gran mensaje es organicémonos y seamos visibles en espacios, en la ciudadanía, en instituciones gubernamentales, en ONGs y también busquemos en nuestros pasados de qué figuras nos podemos seguir inspirando, admirando para lograr cambios en nuestros espacios. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ana. Es para ayudarnos a visibilizar un tema que suele quedar en segundo plano en las noticias, pero definitivamente está siempre en el primero, en el de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios y por visibilizar lo que es muy necesario. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, bueno, para ir cerrando nuestro episodio esta semana, como siempre, pues quiero hacerles la invitación regular que hacemos y es a visitar la página web del SERI, www.seriglobal.org. Van a encontrar todas nuestras actividades y en la parte superior, por supuesto, van a encontrar la sección de membresía. La membresía, por supuesto, les va a permitir a ustedes pues participar de las muchas y múltiples actividades que tenemos aquí en el SERI, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas presenciales, y que es un gusto compartir con ustedes. También para enterarse de todas este tipo de actividades, por supuesto, pueden hacerlo a través de nuestro canal de WhatsApp del SERI. Este lo pueden encontrar en la descripción de nuestros episodios. Ahí encuentran todo lo que publicamos, los análisis, los informes, los episodios de Punto Global, por supuesto, y enterarse de todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, bueno, siempre con esta invitación, por supuesto, la última y la más importante.
calificar nuestro podcast. Si a usted le gusta este proyecto, si usted quiere apoyarnos, la mejor forma de hacerlo es colocando su calificación, una manito arriba, 5 estrellas, según dependa de la plataforma, y por supuesto, compartir y comentar los episodios de Punto Global. Esa es la mejor forma que usted tiene para apoyarnos. Entonces, bueno, dicho esto, pues me despido de nuestro equipo de Punto Global por esta semana. Entonces, Gastón, nos vemos la próxima semana aquí en Punto Global. Nos vemos, que tengan muy buena semana. Y bueno, Donatella, nos vemos la próxima semana en Punto Global. Nos vemos la próxima semana por un nuevo episodio. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por la semana. Mi nombre es Guillermo Espina, director académico del CERI. Y nos vemos, como les decíamos, la próxima semana en Punto Global. Las redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.